Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, 24/7 Express UI. Estamos disfrutando de esta mañanita y recibiendo al Misterio de la Palabra, esta columna en la que hablamos de literatura y otras cositas. Le vamos a dar la bienvenida a María García Marichal. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy contenta de estar aquí con este día maravilloso, ¿no? Totalmente. Qué primavera espléndida, espléndida. Ahora, ¿no? Bueno, sí, ahora. Tuvimos unos días medios ahí. No, mirá que en la mañana muy tempranito estaba muy lleno de niebla, por lo menos. Ah, mirá, no vi cuando niebla. Yo salí a correr esta mañana. Sale tempranito, sí, María Luisa, otra que madruga. Salgo tempranito, sí. Yo me levanto, pero no salgo a correr. No, pero salís a dar clase, que ya es bastante. Sí. Es una forma de hacer un ejercicio intenso. Sí. Bueno, ¿cómo has estado? ¿Bien? Muy bien. Me alegro. Con un desgaste de energía bárbaro también, ¿viste? Buenísimo. Ahora que nombraste las clases. Sí, arrancamos arriba siempre. Sí, es impresionante. No, tremendo, divino. Esos chiquilines los adolescentes son maravillosos. Adolescentes. Divino. Bueno, y hoy vamos a hablar, no sé ni cómo definirlo, la verdad, no, porque imposible. es indefinible, es imposible etiquetarlo, porque hizo tantas cosas a lo largo de su vida. Qué intelecto. Qué intelecto. Qué intelecto, qué maravilla. Genialidad. Humberto Eco. Humberto Eco, vamos Humberto a decir. Eco, qué maravilla, qué Qué hombre. Qué hombre, exactamente, qué hombre tan polifacético, mirá, allí está, qué foto en tan su madurez. Me encanta además el entorno, porque él que fue amó el medioevo, se especializó en la literatura del medioevo y aparece allí en ese lugar que trae tantas reminiscencias de la Edad Media. Totalmente, ¿no? Desde la arquitectura a todo. Todo. Vamos a hablar un poquito de él. Pero por supuesto. Para adelantar, bueno, ya me imagino vas a nombrar todo lo que todo lo que estudió. dedicó. Sí, podemos decir que era, fíjate, filósofo, novelista, ensayista, pedagogo, guionista de cine, traductor, profesor universitario, semiólogo, escritor y crítico literario. No sé si qué hermoso. a tiempo. Es maravilloso. ¿Cómo hizo? No sé. Bueno, estudió toda la vida, ¿no? Toda la vida. El estudio era para él la esencia de la vida. Uh-huh. Hasta que fue anciano, hasta que falleció, él vivía leyendo, investigando y escribiendo. Porque además le encantaba la investigación pura y dura, es decir, ir y buscar in situ aquellas cosas sobre las que él quería saber. Saber, el amor por el saber define a este grande que fue Humberto Eco. Totalmente, y que no es seguramente ni sería un trabajo para él. No, en realidad formaba parte de su rutina y de su vida. Y de su vida. Lo trajeron los reyes. Nació el 5 de enero de 1932 en Alessandria, Italia, pero en general le dicen Alessandria a los piamonteses. En el Piamonte, en el norte italiano, que es la región más rica. Después vamos a ver cómo eso también influye en la forma de pensar y en lo que él busca, ¿no? Era doctor en ciencias y laurea en filosofía en la Universidad de Turín, pero además tiene todos estos estudios que lo catalogan como alguien, como tú decís, imposible de definir o de catalogar. Porque si lo catalogamos, se nos escapa una cantidad de cosas. Limitándolo, en definitiva. Exactamente. ¿No? Vamos a ver primero qué es la semiología o la semiótica. Es hermosísimo. Me encanta. ¿Leíste Apocalípticos e Integrados de Humberto Eco? Cuando tengas la oportunidad, pero me encanta. Léelo. Mira. Es un ensayo, también te lo recomiendo, Facu. Es un ensayo, es largo, es grande, es un libro grande, pero habla justamente de la propaganda y la publicidad. Sí. Y la evolución de la propaganda y la publicidad y hacia dónde se dirige, hacia cómo cambian las mentalidades y cómo hay apocalípticos, es decir, aquellos que dicen, bueno, esto se va todo, se destruye, es esta forma de ver la destrucción del hombre misma, ¿no? Claro, y otros que están integrados a un cambio que es hasta necesario en una humanidad que va en el progreso. Eso es a grandes rasgos lo que intenta mostrar ese libro, que es de una sabiduría. Es difícil, ¿no? Hay que leerlo despacito e incluso con un diccionario, porque las palabras, algunas son complicadas. La semiología o semiótica es el estudio de los signos y símbolos, la forma en que los humanos los creamos. Los humanos somos seres simbólicos, muy simbólicos. Nuestro lenguaje está hecho de símbolos, y no solo el escrito, porque el metalenguaje, el lenguaje no hablado, nuestros gestos, nuestro rostro, nuestros movimientos, tienen que ver con toda una serie
elementos que son antropológicos, que tienen que ver con la evolución de la especie, que tienen que ver con lo que tratamos de que el otro entienda, claro, o no. O buscar eso, ¿no? Que busque el símbolo. El símbolo, claro, y hasta no entender. O el silencio, como una forma también de semiología. Totalmente. Entonces es realmente es impactante lo que esta ciencia que en un principio fue parte de la medicina y hoy ya es una ciencia antropológica. Fue parte de la medicina porque justamente la semiología o la semiótica buscaba en las características visibles o audibles o, digamos, tactables de una enfermedad, poder diagnosticarla. Claro. Aquellos síntomas correspondían, digamos, a lo que era la semiología o semiótica. Entonces, después, todo esto después se va a hacer mucho más antropológico, Catherine, claro, porque es mucho más. Es muy abarcativo, además. Es enormemente porque puede estudiar hasta, no sé, una publicidad, por ejemplo, claro, desde el punto de vista semiótico o semiólogo, ¿no? La imagen, las grafías, las formas, los colores. Todos los colores, Sí. Está todo absolutamente pensado para Sí. No que entienda un poquito más el oyente, que está en todo absolutamente. Exactamente. Yo con mis últimos años de bachillerato trabajábamos publicidad y propaganda. Ay, qué lindo. Hermosísimo. La diferencia entre lo que era una propaganda y lo que es una publicidad, o sea, lo que apunta al cambio de una mentalidad y lo que apunta a que vos adquieras determinada cosa y cómo pueden hasta confundirse a veces. Claro, el uso de los argumentos, ¿no? Por ejemplo, claro, lo argumentativo, exactamente. Y entonces los chiquilines lo que tenían que hacer, que les fascinaba, era buscar una publicidad o una propaganda o ambas, que fuera escrita, una radial, o sea, que era auditiva, y una televisiva o de publicidad fija. Entonces tenían que buscar a través de la semiótica lo que buscaba quien te daba el mensaje. Claro. Entonces quedaban tan fascinados, porque es realmente fascinante. Un tema precioso. Es un tema precioso para trabajar. Y él fue un maestro. Fue un maestro porque además escribió el Tratado General de Semiótica, que es un libro de texto. Claro. Es, digamos, el gran estudioso de la semiótica. Un grande. Su padre se llamaba Giulio Eco. A veces yo lo escribo equivocada, porque lo escribo con doble C, pero no. Es Eco. No, es Eco solo, a secas. Era contable antes de que lo convocaran para formar filas en la Segunda Guerra Mundial. Lo reclutaron, entonces la madre de Humberto, con él que era chiquito, se fueron a vivir en un pueblito del Piamonte, es decir, buscando la paz y la tranquilidad de las afueras. Alejados de la locura, ¿no? Exactamente. Allí vivieron y él estudió en los salesianos. Es decir, los salesianos corresponden a la educación de San Juan Bosco, ¿no? Lo sabe Mati, porque lo sabe Facu, porque yo trabajé con ellos en el San Isidro, en el María Auxiliadora, y corresponde a San Francisco de Sales. Es una orden fundada por San Francisco de Sales, que un poco, digamos, al estilo jesuita. El jesuita es más científico, ¿no? Busca más. He trabajado en colegios jesuitas. Exactamente, viste que buscan. En el caso de los salesianos, buscan también, además del saber, la libertad de expresarte, la libertad de entender, la libertad. Hay una búsqueda del perfeccionamiento del humano, pero a través de la libertad. Es interesantísimo. Entonces, este chiquilín, porque era un niño cuando sale del colegio, se da cuenta de que él no va a poder entrar en una forma de religión establecida. Y él se define como ateo. Y entonces busca la forma de antropológicamente entender al humano y la evolución. Es muy interesante el proceso que hace. Mira. Hace un proceso muy profundo desde que es muy jovencito, Humberto Eco. Claro. Después vamos a ver algunas de las reflexiones que hizo. Se doctoró en Filosofía y Letras en 1954 con un trabajo que publicó en 1956. Fíjate, el problema estético en Santo Tomás de Aquino. Mira. La estética en un santo. La estética en los escritos de un santo que es además muy prominente en la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, ¿cómo está ensamblado su formación religiosa
con su investigación. Sí. Y la investigación que ya va a lo que es simbólico. Simbólico y filosófico, porque no olvidemos que es filósofo también, seguramente. Si empezó primero por la filosofía, luego lo fue atrapando de a poco la simbología, ¿no? Es muy posible que haya sido ese el proceso. Sí, Catherine, sí. Lo que estás diciendo es sumamente razonable. Empezar a través de lo que se te presenta para internarte después en las ideas que son más trascendentes. Totalmente. ¿Qué? En el trasfondo, ¿no? Yo me imagino cómo pensaría, bueno, trato de imaginarme, cómo pensaría este grande, porque es muy difícil de establecer. Se pueden definir dos aspectos clave en la producción de este autor. En primer lugar, el convencimiento de que todo concepto filosófico y toda expresión artística, toda manifestación de la cultura humana, de cualquier tipo que sean, deben situarse en su ámbito histórico. Es lo que hacemos nosotros cuando trabajamos acá, cuando trabajamos cada autor. No podemos de ninguna manera hacer un juzgamiento o una evaluación si no nos establecemos en la época histórica. Claro. Porque la historia determina hasta la forma no solo de vivir, de pensar, de guardar, de investigar, hasta de crecer, de la familia, de los cambios a nivel de las creencias. Entonces, para él eso era fundamental. No se podía estudiar nada del fenómeno humano sin tener en cuenta el ámbito histórico en el que ese grupo humano o esa comunidad vivió. Esta es la teoría semiótica, justamente. Los símbolos dependen del momento histórico en el que el humano está viviendo. Entonces allí se pueden interpretar fenómenos culturales. Eco puede estar acertado o no en esto, pero vos fíjate qué forma diferente de ver la cultura humana. Totalmente. Desde los símbolos que presenta en cada estadio cultural y en cada momento histórico. Es sumamente brillante, ¿no? La presentación. Decía además que había que estudiar cada aspecto de la cultura humana al margen de cualquier interpretación metafísica. Buscar la objetividad más absoluta. Es que ahí, ¿qué pasa? Venía pensando esto con la línea que traías, ¿no? Uno peca de ignorante muchas veces por querer prejuzgar de alguna forma a través de lo que está leyendo con la visión actual, porque lo podemos ver con una visión, digamos, nosotros situados en un contexto también, sin conocer lo que estaba viviendo el que escribió lo que escribió, ¿no? Y eso es un error muy grande que podemos cometer, porque podemos incluso dejar de leer o dejar de investigar cosas que pueden interesarnos mucho, aunque después las condenemos, pero sucede que si nosotros no hacemos un panorama histórico, geográfico incluso, antropológico, cuando digo histórico hablo de todo el entorno, no podemos entender el fenómeno humano del momento, del tiempo histórico. Cuando las generaciones pasen y nos estudien a nosotros, en este momento, con culturas tan diversas en un mundo globalizado, y algunas tan diferentes a otras y tan anacrónicas si nos ponemos a pensar en el progreso, y a su vez el progreso como algo que se despega de una manera que asusta, ¿no? Muy vertiginosa, nos van a estudiar, pero van a tener que estudiarnos dentro de este marco en el que estamos. Igual él fue bastante crítico, después vamos a ver más adelante de la época que vivió, porque él falleció en 2016. 2016, exactamente. Y fue crítico de sí mismo. Incluso en algunos de sus ensayos hay correcciones hechas por el propio autor. ¿Mira? Sí, eso es muy bueno, significa que siempre estuvo autoevaluándose, ¿no? Muy bien, teniendo en cuenta esto entonces, tenemos que ver que la variedad de lo que él utiliza, hoy estábamos mirando los libros, por ejemplo, vos imagínate las novelas. Yo estoy viendo, por ejemplo, esta es una colección de bolsillo de El nombre de la rosa. Allá, mira. Acá. No veía la cámara un poquito más lejos. Ay. El nombre de la rosa. Ustedes saben que ya va 3 veces que yo leo esta novela y la voy a volver a leer. Y esta, Baudolino. Baudolino es maravilloso. Era muy humorista, era muy humorístico Baudolino. Con Baudolino te morís de risa. Es fatal.
Pero el nombre de la rosa es de una exquisitez. Es difícil. Es difícil de leer Es también, difícil. te va a decir. Ay, por favor, la descripción que hace de la capilla. Yo a veces, la tercera vez me la salteé. ¿Cuánto dedica? Porque no me acuerdo cuánto dedica a la descripción de la capilla. Y pero es un capítulo larguísimo, pero es una cantidad de hojas, ¿eh? Hiciste trampa. Sí, hice trampa. Bueno, no la leí toda, entonces la tercera vez me salté la descripción de la capilla porque era algo que llegaba a ser tan detallista que abruma. Claro. Abruma al lector. Pero además, ¿en quién lo describe? Porque es Adso de Melk, que es un jovencito, ¿no? Claro. Entonces la ve desde un punto de vista muy particular. Llegó a ser vanguardista totalmente, porque Obra Abierta, que es de 1962, es totalmente de vanguardia. Y ya está difícil de entender. Ya es difícil de entender él, Sí. por la forma en que escribe, por toda la Complejo. simbología, por la profundidad. Después, de la que hablábamos hoy, ¿no? Apocalípticos e Integrados, que es de 1964, o El superhombre de masas, que tiene mucho que ver con esto también. E incluso tiene mucho que ver porque habla de Superman, habla de Batman, habla de distintos superhéroes. Es que claro, ahí se da toda la explosión, ¿no? Claro. Posguerras mundiales. Por supuesto, la simbología total. El Tratado de Semiótica General de 1975, que es un libro de texto, tanto para quienes estudian semiótica como para... Comunicación. Todos, por supuesto. Humberto Eco es alguien que vas a ver Claro, en muchas sí, carreras. por supuesto, en muchas carreras. Y vas a tener que estudiarlo y estudiarlo mucho. Y después, cuando él publicó Tratado de Semiótica General, en Estados Unidos, el libro apareció como libro de texto, A Theory of Semiotics, con ese título, A Theory of Semiotics, la teoría de los símbolos o de la semiótica. Aparece como un libro de texto. Entonces, imagínate, estamos hablando de una obra artística y de una obra científica y hasta antropológica. La variedad de campos que este hombre trabajó, y lo trabajó con altísima calidad, es realmente muy, muy grande y muy variada. Durante los años de auge del estructuralismo, Eco escribió enfrentándose a una concepción, digamos, más relacionada con la religión, es decir, se contrapuso a eso, para buscar los fenómenos naturales y los fenómenos culturales dentro de lo que es ciencia, poder explicarlos desde un punto de vista científico. Lo que no quiere decir que se haya detenido a ser un científico de laboratorio experimental, sino que era un hombre que tenía una gran capacidad de observación, de registro, de comparación, y además había mucha gente que trabajaba para él, sus propios estudiantes, por ejemplo. Entonces ahí fue cuando él... Se habrá tenido estudiantes. Por favor, ¿quién no querría haber sido estudiante de Humberto Eco? Entonces la estructura ausente de 1968 alcanza después lo más grande de esa obra que tiene que ver con la semiótica y la antropología, Lector in Fábula, en latín, de 1979. Allí vemos a un hombre que trata de entender el texto y de que el autor y el lector puedan interpretarlo teniendo en cuenta la simbología, teniendo en cuenta los símbolos, que no es fácil. No. Entonces el lector tiene que prepararse para poder trabajar. ¿Qué clase de lectores se estaba preparando ahí, no? Por favor. Porque cuántas cosas se nos escaparán cuando estamos leyendo. A eso voy. Cuando yo leí Apocalípticos e Integrados, tuve que hacer un trabajo de concentración muy grande, porque es fascinante. Pero devana con tanta sutileza los fenómenos de tipo publicidad, propaganda, impacto en la sociedad, que realmente te llama mucho la atención. Entonces, necesita que estés concentrada. Claro. No podés leerlo livianamente. Y ir haciendo anotaciones y buscando lo que hacemos diccionario. Tú y yo. En ese aspecto nos parecemos tanto. Algunos conceptos básicos del Tratado de Semiótica General fueron estudiados nuevamente y discutidos y hasta modificados. Por esa razón hay ediciones que dicen edición extendida y corregida por el autor del Tratado de Semiótica General. Después apareció una serie de artículos en la enciclopedia Einaudi que tiene que ver justamente con la semiótica y filosofía del lenguaje. Es decir, lo que vos dijiste recién, es de 1984. La importancia de los símbolos en el lenguaje, pero además atado a la filosofía. Porque la trascendencia del humano no importa si tenés creencias o no
Él se caracterizaba y, digamos, se catalogaba como un ateo. No importa si hay creencias o no, hay una trascendencia. Cuando vos escribís un libro, trascendés. Claro. Cuando vos creás una serie de símbolos, pintás, estableces una obra arquitectónica, una obra de arte, cuando das una clase, dejar huella, ¿no? Vos estás trascendiendo porque estás dejando una huella. Entonces, indefectiblemente, este hombre es sí un semiólogo, pero es un filósofo, porque está articulando de una manera genial lo que es simbólico dentro del humano y en el lenguaje humano y en el paralenguaje y la filosofía, la posibilidad de trascendencia. Así que estamos hablando de un creador impresionante. A estas obras teóricas se añaden, por supuesto, el Diario Mínimo de 1963, que contiene el Elogio di Franti y la Fenomenologia di Mike Bongiorno. Los leí hace mucho tiempo, no los recuerdo muy bien, pero me encantaría volver a leerlos. Il costume di casa de 1973 y Dalla periferia del imperio de 1976. Dentro de todo esto de escritos de actualidad aparece 7 anni de desiderio en 1983. Ya casi pisando los 50. Exactamente, ahí está. En 1980 es cuando da a conocer el nombre de la rosa. Ay. Ahí todo lo que él... Lo que debe haber sido ese proceso de construcción, ¿no? De esa novela, el tiempo que le haber llevado. Imagínate, vos fíjate en el tamaño de este libro, que es un libro de bolsillo con letra chiquitita. Sí, tiene sus páginas. Tiene una cantidad impresionante de páginas y que es profundo, que es una delicia de leer. Bueno, salvo la descripción de la capilla. Tal vez salvo que se les puede resultar un poquito densa. Densa. Pero después tenemos un historiador del medioevo, porque además se especializó en el arte del medioevo y en la literatura del medioevo. Sí. Un historiador del medioevo. Un detective, porque justamente... están en la búsqueda, ¿no? De un asesino, claro, de un asesino. Un detective. Un humorista, porque la pelea que se da por algunos temas teóricos de la religión católica en ese cónclave que se hace en el monasterio. Jugando con la ironía, ¿no? No, es algo tan maravilloso. Es esa discusión después del almuerzo, hombres de Dios que han orado tanto y se insultan de las maneras más increíbles, siempre dentro de los parámetros religiosos, claro. Es para desternillarse de risa. Realmente es para desternillarse de risa. O sea, es muy también polifacético porque llega a ser caricaturista, porque los caricaturiza sin faltar, claro, sin faltar jamás al respeto. Además, entonces tenemos el historiador del medioevo, el escritor, el filósofo, el humorista, el caricaturista, y él, por supuesto, el semiólogo, que está siempre... Semiólogo, teólogo, ¿no? El conocimiento del... Se ve que el estudio que hizo de la teología y de los distintos pasos que la teología da a través del tiempo histórico, fue un estudio. Un especialista de la Edad Media. Especialista. Es un especialista de la Edad Media, sin duda. El nombre de la rosa, para mí, es su obra magna como literatura. Es un placer leer esta novela. Es hermosa, porque además está escrita al estilo del medioevo. Claro. Es decir, estamos hablando de que son varios días, creo que son 6 o 7 días que están el clérigo y el aprendiz, y el ¿no? aprendiz, es como un monaguillo, claro. digamos. Adso de Melk es un jovencito que viene de Alemania, de Melk, en Alemania, y está justamente con el sacerdote que en la película es Sean Connery, maravilloso, Fray Guillermo, Fray William de Baskerville, y que dice, en el momento determinado lo describe Adso y dice: así pues, la apariencia física de Fray Guillermo, o Fray William, era capaz de atraer la atención del observador menos curioso. Su altura era superior a la de un hombre normal, y como era muy enjuto, parecía aún más alto. Su mirada era aguda y penetrante, la nariz afilada y un poco aguileña infundía a su rostro una expresión vigilante, salvo en los momentos de letargo, a los que luego me referiré. También la barbilla delataba una firme voluntad, aunque la cara alargada y cubierta de pecas, como a menudo observé en la gente nacida en Hibernia y Northumbria, estamos hablando aquí de Escocia y el norte de Inglaterra, Escocia y el norte de Irlanda. Parecía expresar a veces incertidumbre y perplejidad. Con el tiempo me di cuenta de que no era incertidumbre, sino pura curiosidad,
pero al principio lo ignoraba casi todo acerca de esta virtud, a la que consideraba más bien una pasión del alma concupiscente y por tanto un alimento inadecuado para el alma racional, cuyo único sustento debía ser la verdad, que, pensaba yo, se reconoce en forma inmediata. Lo primero que habían advertido con asombro mis ojos de muchacho eran unos mechones de pelo amarillento que le salían de las orejas y las cejas tupidas y rubias. Podía contar unas 50 primaveras y por tanto era ya muy viejo. La descripción que hace de William de Baskerville, Adso de Melk, es encantadora porque está viéndolo con los ojos de un niño en esa etapa en la que la vida era muy breve. Era un hombre muy viejo a los 50 años. Claro. Pero era un curioso. Para un religioso, la curiosidad no tenía por qué existir, porque Dios lo daba todo hecho. Y sí, era la fe. Entonces, el hecho de que tenga lentes, por ejemplo, de que use lentes para agrandar las cosas, William, Adso lo perturba en un primer momento. Y después se da cuenta de que el hombre es un hombre de fe, pero es un científico. Claro. Está buscando la verdad. La otra cosa que me encanta, que a mí me parece fantástica, es que Eco, en esta obra, establece en esos días que están William y Adso en ese monasterio que es inexistente, puede ser un monasterio en los Alpes franceses o italianos, los va a dividir en las horas que son de oraciones para la liturgia de los monasterios. Maitines, laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas. Claro. Entonces, cada hora tiene además una descripción de las cosas que suceden. Y no contento con eso, Umberto Eco hizo planos de la abadía y de la biblioteca. Ah, totalmente. No, impresionante. Por ejemplo, primer día prima, donde se llega al pie de la abadía y William da pruebas de gran agudeza. Así empiezan los capítulos. Después, por ejemplo, suponte, pasamos a los días subsiguientes. Tercer día, entre laudes y prima, donde se encuentra un paño manchado de sangre en la celda del desaparecido Berengario, y eso es todo. Claro. La ironía y al mismo tiempo el cuidado. Toda la arquitectura de la propia obra, ¿no? Claro, es tan cuidadosa esa obra, tan cuidadosa. Entonces tenemos en El nombre de la rosa un acto, una genialidad, un acto de creación magnífico en el que el historiador, el filósofo, el semiólogo, el investigador del medioevo, el escritor, el artífice, obran para crear esto. Vuelca todo ahí. Vuelca todo en esto. Yo me imagino lo que vos pensabas, ¿no? ¿Cuánto tiempo le habrá llevado? ¿Cuántos años de trabajo? De investigaciones. Claro, por supuesto. Es magnífico. Después tenemos después del nombre de la rosa está el péndulo de Foucault, ¿no? Que también es muy interesante, tiene que ver más que nada con la masonería y el ocultismo. Pero yo amo a Umberto Eco porque cuando aparece acá el bibliotecario Jorge de Burgos, que es español, Jorge de Burgos no es otro que Jorge Luis Borges, porque cuando lo describe, está describiendo a Jorge Luis Borges porque tenía un enorme respeto y una gran admiración. Nunca lo dijo. ¿Eh? Jamás lo dijo, porque claro, Borges era además un tipo de armas tomar, al que había que andar con cuidado, ¿no? Por su forma de pensar, sobre todo por lo que manifestaba. Entonces acá aparece soberbio, siempre enojado, nunca se sonríe, porque planteaba que Jesús nunca se había reído, por lo tanto no había que sonreírse, estaba mal sonreírse, no quería que leyeran así. Jorge de Burgos, además ciego, y está en absolutamente todo, hasta en el mínimo detalle. Describió a Borges con una agudeza y con una inteligencia. Jorge de Burgos, que vendría a ser Jorge Luis Borges. Es el bibliotecario del monasterio. Es increíble. Esta creación literaria, lo mismo que el péndulo de Foucault, que es muy lindo también, pero es más hermético, ¿no? Claro, porque el hermetismo, el ocultismo, la masonería lleva eso, ¿no? Tienen mucho que ver con la creación literaria del péndulo de Foucault. Es muy bueno de todas maneras. En el péndulo de Foucault hay mucha filosofía. Allí es más filosófico que esta obra, que creo que se divirtió mucho escribiéndola. En el péndulo de Foucault me da la impresión de que hay mucha más investigación para el lector. Y acá hay mucha diversión, además de todo lo más que ficción, más. Claro, es una historia de detectives, en definitiva.
Y una historia muy graciosa en algunas partes y dramática, porque además aparece la Inquisición. Claro. Con toda aquella capacidad de destrucción que tenía la Inquisición. Y él decía, todo ya ha sido dicho y escrito. Tenía esa frase como premisa en su vida y en su creación. Todo ha sido dicho y escrito. Es un poco lo que el Eclesiastés plantea. No hay nada nuevo bajo el sol. Fuerte igual, ¿no? Porque va en contra de lo que él mismo está creando. Si yo soy una escritora, quiero crear algo nuevo, pero sin embargo estás diciendo que ya está todo dicho, entonces ¿sobre qué voy a escribir? No te imaginas, después que volví a leer esta frase, todo lo que pensé acerca de mi novela Alter Ego. Si ya todo dicho está. Bueno, todo capaz dicho que y está de escrito. acuerdo con la frase que dice que en realidad somos lo que leemos, ¿no? Puede ser, pero Que venga ¿viste con... cómo te interpela? Sí. ¿Te diste cuenta? Sí. Te interpela. Claro. Porque Es muy fuerte claro, la aseveración. por supuesto que sí. Pero sin embargo, habla de un hombre que fue capaz de generar a través de su creación literaria y su creación científica y semiótica, una renovación absoluta en las letras, porque es un gran innovador. Claro. Es un gran innovador. Además se atreve a cosas increíbles. En El nombre de la rosa se atreve a cosas increíbles. Que ya te digo, el humor que pone en El Cónclave es algo que está como para hacerlo en una película. En la película aparece incluso, en El nombre de la rosa con Sean Connery, aparece El Cónclave. Después hay un libro muy lindo, La isla del día antes, de 1994. Está muy bien, muy bien hecho. En 2000 él recibió el premio Príncipe de Asturias. Pero antes de hablar de la época y de leer algo más, que me encantaría que lo leyeras vos con tu voz preciosa de Baudolino, que es muy gracioso Baudolino, fíjate algunas de las reflexiones de Umberto Eco sobre la semiótica. La semiótica estudia todos los procesos culturales como procesos de comunicación. Tiende a demostrar que bajo los procesos culturales hay otros sistemas. La dialéctica entre sistema y proceso nos lleva a afirmar la dialéctica entre código y mensaje. Mira. Fíjate vos la dialéctica como sistema y proceso, el proceso y el sistema creado, pero además entre el código y el lenguaje. ¿Qué pasa entre lo que digo y lo que interpretás? Claro, lo que el otro entiende. O las herramientas que uso para escribir ese mensaje, en realidad sería. Por ejemplo, el código es el lenguaje, ¿no? Claro, la lengua. Exactamente. Entonces vos viste cómo empieza a cuestionar cosas que de pronto tal vez muchos de nosotros no nos habíamos cuestionado nunca. Claro. Y que tiene que ver nada menos que con la capacidad de manifestarle al otro pensamientos, sentimientos, ideas, creencias, educación. La elección misma de las palabras debe ser una dialéctica. Claro que sí. Cada vez estoy más convencido de que, para comprender mejor muchos de los problemas que aún nos preocupan, es necesario volver a analizar los contextos en que determinadas categorías surgieron por primera vez. Esto está en Apocalípticos e Integrados. Yo recuerdo que lo subrayé, pero como el libro me lo había prestado un amigo, después lo borré. Me encantó. Es necesario volver a analizar los contextos en que determinadas categorías surgieron por primera vez. Suponte, no sé, la revolución industrial, la enorme cantidad de elementos que podemos encontrar en los primeros tiempos de cambio, en la invención de la máquina a vapor, su aplicación primero a la navegación, después al tren, como ese contexto histórico y ese contexto de creación y de aprendizaje del humano tuvo que ver con la cultura y son las raíces de lo que somos hoy en día, por ejemplo. Claro. Yo cuando leo esto de Umberto Eco, recuerdo aquello que ahora estamos afortunadamente viendo, desde los años 60, pero en los últimos años mucho más. Vivimos en este único hogar que es nuestro planeta. No hay otro lugar donde irse. Hemos explotado los recursos hasta un punto crítico. Bueno, esta civilización está en un momento de quiebre. Este momento de quiebre va a ser la plataforma para lo que será en un futuro. Volvemos a lo que hablábamos hoy. Dentro de algunas generaciones o dentro de muchas generaciones, cuando nos estudien a nosotros, van a tener que contextualizarnos.
Y laburito le vamos y a dar. ahí le vamos a dar Sí. muchísimo trabajo a las generaciones futuras. Acá nos agrega Facu, dice, en base a lo que dijeron de que está todo dicho, pasa con la música. Estudiando la música en su teoría y matemáticamente, hay posibles poco más de 1700 combinaciones, Facundo, no puedo creer. ¿Qué es? Asombroso. O sea, 1700 canciones originales. Entonces, ¿cuántas canciones hay en el mundo? Realmente. Facundo, ¿viste cómo es aplicable Sí. esto a todas las artes y a la creación humana toda, ¿no? Mm, Interesantísimo lo que estás Tremendo. planteando. Súper interesante. me encantó. Muy, muy, muy bueno. Entonces significa que no hay nada nuevo. Ujú. Todo ha sido dicho y todo ha sido escrito. Perdón. Capaz que tenía razón. Mirá si Yo- llegamos yo a la te- conclusión todavía sí, de claro. que sí. Y yo vuelvo a pensar en alter ego. ¿Qué voy a hacer ahora para escribir ausencia? Humberto Eco, mira dónde me has puesto. ¿Cómo hacemos para conseguir alter ego? Alter ego está en venta en la mayor parte de las librerías. Ujú. Es un libro que se ha vendido bastante. Creo que voy a tener que hacer una segunda edición. Gracias Qué a Dios, me lindo. encanta. No por la parte económica, porque mis ediciones son de 300 libros. No, pero llegar. Que lean al autor o a la autora es maravilloso. Alter ego, María García Alter Marichal. ego de María Vayan a García buscarlo. Marichal. Los recomiendo. Miren que es muy lindo. A mí me encantó escribirlo. Ujú. Creo que me pasó, salvando las gigantescas, astronómicas distancias, lo que le debe haber pasado a Humberto Eco cuando escribió cuando escribió El nombre de la rosa, que se debe haber divertido como loco. Yo estoy Ujú. convencida de eso, porque además era muy al estilo de Agatha Christie, ¿no? Claro. De quien vamos a hablar en algún momento. Baudolino sucede en el Piamonte, justamente en donde habría surgido el pueblo de Alessandria, donde nació. Baudolino es un pequeño campesino, bastante fantasioso, bastante embustero, bastante mentiroso, y va a conquistar a Federico Barbarroja para hacer de las suyas, ¿no? Baudolino es un personaje muy lindo. Además me gustó mucho la tapa del libro, que tiene una ilustración que se ve que es un grabado o una pintura. A ver si la podemos mostrar, Facu. De acá, ¿no? Sí, A ver, más hacia la sí, luz. más Ahí va. acá, Baudolino, de la época medieval. Sí. Aparece acá justamente los reyes, por supuesto que el eclesiástico y el escriba allí mirando atentamente hacia arriba. Es muy interesante. Y me encantaría que leyeras este fragmentito que a mí me encanta, a Catherine, porque así después vamos a terminar con porque hay que contextualizar a Humberto Eco también. Ujú. ¿Por qué razón estudió lo que estudió en el momento en que lo estudió? Vos hoy le diste en el clavo con algo que Ay, dijiste. tiré un spoiler, me Sí, muero. sí, sí. No, pero no es un spoiler, es una explicación. Donde empieza el 2 y léete un fragmentito con esa voz preciosa que le va a encantar a nuestros oyentes. ¿Qué es esto?, preguntó Nicetas, después de darle vueltas entre las manos al pergamino e intentar leer algunas líneas. Es mi primer ejercicio de escritura, contestó Baudolino, y desde que lo escribí, tenía, creo yo, 14 años y todavía era una criatura del bosque. Desde entonces lo he llevado encima como un amuleto. Después he rellenado muchos pergaminos más, algunas veces día a día. Tenía la impresión de existir solo porque por la noche podía relatar lo que me había pasado por la mañana. Más tarde me conformaba con epítomes mensuales, pocas líneas para acordarme de los acontecimientos principales. Y me decía, cuando esté entrado en años, que a saber sería ahora, extenderé la gesta a Baudolini sobre la base de estas notas. De esa manera, en el transcurso de mis viajes, llevaba conmigo la historia de mi vida, pero en la huida del reino del Preste Juan, nunca he oído hablar de él. Yo te hablaré, yo de él, quizá incluso demasiado. Te he estado diciendo, al huir perdí aquellos papeles, fue como perder la vida misma. Pues entonces ya me contarás a mí lo que recuerdes. A mí me llegan fragmentos de hechos, retazos de acontecimientos, y yo saco de ellos una historia, entretejida de designio providencial. Tú, al salvarme, me has regalado el poco futuro que me queda, y yo te corresponderé devolviéndote el pasado que has perdido. Pero quizá mi historia es un sinsentido, le dice. Qué interesante, qué mentiroso. Tremendo. El reino Aparte salió del con nombres Preste, que nadie claro, le conocía. El reino del Preste Juan, que fue un mito muy conocido en la Edad Media. Aparentemente habría sido un país originado en África, en el continente africano, por un sacerdote o por un fraile, el Preste Juan.
Entonces se le atribuían riquezas enormes, mujeres hermosas, lugares idílicos al reino del Preste Juan. Entonces Baudolino dice que él se escapó del reino del Preste y ahí perdió todo lo que había escrito. Es como cuando los alumnos vienen y te dicen el perro me comió los deberes. Yo tuve unos alumnos que eran mellizos, que no me acuerdo ahora de los nombres de ellos, que iban al colegio al que iba Facundo, y un día vienen los dos y me dicen: profe, vos no vas a creer lo que te vamos a decir. El perro nos comió los deberes a los dos. Le digo: chiquilines, por favor. Y después vino la mamá y me dijo: María, ¿vos sabés que no te mintieron? Tenían un perro salchicha. Y el perro salchicha les había comido los deberes. Ay, o sea, zafaron por cierto, la mamá. Sí, pero vos sabés que era cierto, le había comido los deberes. Y yo, claro. Y nunca, cuando es la primera de que te dicen es: me lo comió el perro, me lo rompió todo. O el gato, el hermano más chico. O el hermano chico también. Bueno, pero eso fue verdad. Y entonces él les dice esto: Baudolino va a crear toda una historia a partir de todas esas fantasías para poder tener el favor de los poderosos. Claro. Un campesino con muchas artimañas. Muy hábil igual, muy astuto y muy hábil, claro, que va a ir... Se habrá de esos. Por favor. Entonces, ¿qué hace Eco? Nos presenta también cómo la inteligencia del humano estaba en todos los estamentos sociales y en todos los estamentos socioeconómicos. Mira, claro. Porque tendemos a pensar que solamente es inteligente y solamente va a trascender aquello que estaba preservado, cultivado, que estaba educado. Que recibían la educación, a eso sí, estaba pensando eso. Pero acá no, estamos hablando de alguien muy inteligente. Claro. Y eso habla también de la importancia que tiene desde el punto de vista del marco histórico. Y el marco histórico de Umberto Eco. Siempre me preguntaba cuando era muy jovencita, ¿por qué este hombre se dedicó a esto? ¿Por qué este hombre, que es un filósofo, también se dedicó a buscar la importancia de la simbología? Sí, somos seres simbólicos. Desde el punto de vista antropológico, los símbolos son fundamentales para nosotros. Pero ¿por qué lo hizo? Claro, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial y de la posguerra. Vos lo dijiste hoy. Era una explosión, y no estamos hablando acá de las explosiones de la guerra que fueron terribles. No, tecnológica, de avances. Y ahí había nacido también, y de forma muy fuerte, la propaganda y la publicidad. Claro, y ahí lo tenemos, porque la propaganda era fundamental, tanto de un lado como del otro. Claro. Era importantísimo cambiar la mentalidad de quienes estaban bajo nuestras órdenes, digamos, tanto en el llamado eje del mal como en los aliados, la propaganda. Nunca voy a olvidar cuando se llama a las mujeres a trabajar en las fábricas, que aparece la mujer con el pañuelito en la cabeza. ¿Te acordás de aquella viñeta con el brazo levantando el vestido y con el brazo haciendo músculo? Sí. Ahí comienza, por ejemplo, la liberación femenina desde un punto de vista mucho más real que hasta el momento. Lo mismo, por ejemplo, el hecho del humano ario, alto, rubio, de ojos oscuros, propagandeado por un hombre que era descendiente de judíos, bajito, morocho y enjuto, y que además pintaba muy mal, pobre. Quería ser pintor y le pintaba horrible. No le iba bien. Pero no le iba bien en nada, y afortunadamente, bueno, se terminó esa etapa. Pero ¿cuántos quedaron en el camino? Y a su vez, todos los que murieron, toda esa gente que murió, y los que además murieron de una manera sistemática y organizada, que no solamente fueron judíos, porque hubo gitanos, homosexuales, negros, distintos tipos de grupos. Los judíos fueron los más masacrados, pero todos los que eran diferentes. Sí. Y todo eso va a ser de alguna manera, terrible lo que voy a decir, pero va a ser el campo fértil para el crecimiento de la tecnología para la paz. Que luego, posteriormente, somos humanos y constituimos una raza muy guerrera. Una raza, construimos y somos destructores. Destructores. Volvemos otra vez a utilizar todas aquellas cosas que fueron estupendas en su momento, las volvemos a utilizar para dañar. Pero hay un crecimiento exponencial, y para que eso sea viable tiene que haber publicidad y tiene que haber propaganda. La propaganda es mucho más profunda que la publicidad.
La propaganda apunta digamos, a generar una manera de pensar, una manera de ser y de sentir. La publicidad es la herramienta que tiene la propaganda y que te sirve principalmente para adquirir cosas. Es mucho más... Para venderte a todo nivel. Para venderte, exactamente. Te quieren vender. Y eso ha creado, por ejemplo, hasta competencias dentro de lo que son propagandas y publicidad. La tenemos en nuestro país, que es tan chiquito. Entonces, Umberto Eco observó en ese momento tan particular de la historia, creo yo, esto es algo muy, muy personal, observó que la publicidad y la propaganda, como vos lo dijiste muy bien, explotaban. Era una explosión impresionante, vertiginosa, gigantesca. Entonces había que buscar la forma de ver qué cosas se usaban, qué se usa, qué colores. Por ejemplo, ¿qué genera impacto? ¿Qué es lo que impacta en el otro? ¿Qué tipo de música? ¿Qué figura humana? Ahora que hay una vuelta a destacar la figura humana en todas las formas, pero eso es ahora. Hubo durante un tiempo que los paradigmas estéticos del hombre y la mujer estaban dentro de cosas extremas. Es decir, eran europeos o norteamericanos, eran blancos, eran altos, eran delgados. Estamos hablando de posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, volvemos afortunadamente por una sensibilización social y todo lo demás a observar que la belleza está en muchos otros aspectos y en muchos otros colores y en muchas otras formas físicas. Pero se llegó a eso a través del estudio de los símbolos. Un ejemplo pequeñito. Papá Noel, que es Papá Noel en francés y en algunos países de Latinoamérica, es San Nicolás, San Nicola de Bari en Italia, ¿verdad? Sí. Es Santa Claus en los países de América anglosajona. San Nicola de Bari era un santo italiano que tenía como característica el hecho de que cuando llegaban las Navidades trataba de hacer pequeños regalos a los niños pobres de las aldeas y el campo. Entonces les dejaba de sorpresa pequeños regalitos, ¿no? Como toda cuestión de medioevo, en el campo no había colores, es decir, vos te vestías con lo que podías. Gris, marrón, negro, azul oscuro y nada más. Claro. San Nicolás de Bari era representado como un veterano de barba vestido de gris. Pero ¿qué sucede? Cuando la empresa multinacional Coca-Cola captura a San... Súper interesante. Claro, lo viste con el color de Coca-Cola. Claro. El rojo y el blanco. Entonces aparece un Papá Noel gordo, grande, muy risueño, de mejillas sonrosadas, benevolente, humorista, gracioso, cargando una bolsa llena roja también. También, y llena de cosas. Las cosas. Entonces, Coca-Cola, que se inició como un jarabe, se transformó en una bebida, quiero decir que muy rica, a mí me encanta, la Coca-Cola, en una bebida que es tal vez de las más consumidas en el mundo, porque esa publicidad, después hubo muchísimas otras, como aquella canción de Me gustaría compartir la dicha de vivir. O sea, tomás Coca-Cola, sos feliz. Exacto. La felicidad está en lo que consumís. En lo que consumís o en lo que comprás. Claro. Y allí, por ejemplo, lo de Santa Claus fue fantástico, lo de Papá Noel, para principalmente... Tomaron la figura. Claro. Y la usaron. Y es de una utilidad impresionante, fíjate. Mira, ahí tienen las dos imágenes. Las dos imágenes. Mirá a Nicola Di Bari. Había un cantante italiano que se llamaba así, creo que vive aún. ¿Vos sabés que me suena? Cantó maravillosamente. Ganaba todos los festivales. Y ahí tenemos a Papá Noel, pero hasta con guantes blancos. Claro, vos fíjate lo que es como una figura que seguramente está inspirada en quien era, ¿no? Un clérigo, un hombre santo. Sí. Y ese Papá Noel que parece ser muy picarón, muy, muy gracioso. Como el abuelito. Te estoy mirando, picarón. El abuelo que te está mirando cómo te portás. Claro. Y allí está todo lo del consumismo, digamos, atado a lo que es la propaganda y la publicidad. El consumismo creo yo como el gran mal del mundo actual. Yo creo que es el gran mal, porque es lo que genera no solamente las ansiedades, la falta de paz interior, la basura, el hecho de tener que tener más. Hay que tener más.
Es que en realidad genera una inconformidad. Claro. Sentís una felicidad momentánea, al hecho de adquirir cosas que luego te va a generar una más, Claro. y una más, y una más. ¿Te acordás? Pasó acá, ya creo que ha pasado un poco ese fenómeno con los celulares de última generación. Sí, claro. Pasó durante años. Y está también lo de la obsolescencia programada. Cuando hablamos de publicidad y propaganda, y acá ECO es un maestro en eso, hablamos de la obsolescencia programada. Ujú. Todo tiene una fecha de caducidad. Ujú. Todo tiene que, en algún momento, romperse para que tú puedas adquirir otra cosa nueva. Claro. Pasó con los celulares, pasaba, por ejemplo, con electrodomésticos como los televisores inteligentes. Ujú. Yo creo que la inteligencia es mía, no del televisor, pero bueno. Claro. Pero- Son los teléfonos inteligentes y Claro, y ahí está. Entonces, sí. sucede que esto genera ansiedad Mm. y antropológicamente es muy peligroso. Y además, Humberto Eco fue muy crítico también porque vivió parte del siglo XXI, ¿no? Claro. Con las redes sociales. Y en Exacto. un momento dado escribió esto. Las redes sociales han generado una invasión de imbéciles que le dan derecho a hablar a legiones de idiotas que antes hablaban solo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los imbéciles. Qué impresionante. Recuerdo a Alejandro Dolina, debe estar inspirado en esto cuando Alejandro Dolina decía, yo le tengo mucho más miedo al estúpido que al malo. Porque el malo ya sé que es malo y me voy a cuidar del malo, pero el Te estúpido alejas. no sabes con qué te puede salir. Bueno, la estupidez humana, yo sé que es una palabra fuerte, igual que la imbecilidad, son palabras fuertes. Eco las utilizó. Y las utilizó como una especie de advertencia. Ujú. Nos estamos volviendo imbéciles. A mí me pasó, por ejemplo, y esto es una confesión, esto no solamente lo sabemos tú y yo, que yo hoy tenía, No una va a cuenta, trascender. tenía una cuenta de Twitter que antes de que fuera X, tuve que eliminarla, porque era sobrecogedor el caudal de cosas horribles, gratuitas, que se decían de una persona, no importaba si era un político, un futbolista, no sé, un músico, un periodista, no importa. Es que aparte de eso, es que Humberto Eco seguramente lo debe haber visto y Experimentado, estudiado y claro. experimentado. Para El estudiar. hecho de ocultar a la misma persona detrás de un perfil que no existe, ¿no? Claro. O sea, ese hasta desdoblamiento, no solo de lo que estás diciendo, sino De quién sos. del que está diciendo. Simbólicamente, eso es lo que está escondido dentro de mí, es esto que vos vas a ver ahora. Y allí entro en una de esas columnas que tú tenés que ustedes tienen, que es tan interesante, que es la de las psicopatías. Sí. Porque la psicopatía el psicópata no necesariamente es un asesino serial, que por supuesto que es un psicópata o un sociópata, ¿no? Claro. Las psicopatías pasan por otras cosas, porque cuando vos sos capaz de decirle a una persona con altura, sabiendo que sos vos, soy yo, María García Marichal, sos vos, Catherine Velázquez, es Facundo Casina, es Esteban Queimada, lo dice con su nombre y apellido y lo dice con altura, tú estás hablando o estás chateando o estás dando una opinión con argumentos. Claro. Lo que Eco defendía una y otra vez era lo argumentativo del símbolo. Como cuando ese desdoblamiento forma parte de nosotros, somos capaces de hacer cosas que no sabemos qué alcance pueden llegar a tener. No, es tremendo. Y con respecto a la publicidad, también, viste que hablábamos de la felicidad siempre muy arraigada, ¿no?, a las publicidades de Coca-Cola. Y tenemos una publicidad acá, que creo que es bastante viejita, que asemeja a el hecho de tomar una Coca-Cola con dar tu primer beso. Tenemos que verlo. Kiss me out of the bearded barley nightly, beside the green, green grass. Swing, swing, swing the spinning step. You wear those shoes and I will wear that dress. Oh, kiss me beneath the milky twilight. Lead me out on the moonlit floor. Lift your open head, strike up the band and make the fireflies dance. Silver moon sparkling, so kiss me. Ah, la Coca-Cola Live. Coca-Cola Live con endulzantes naturales.
¿Vieron? Excelente la elección que hiciste, Facundo. Excelente. Estamos hablando de algo que es antropológicamente, no lo hablemos desde un punto de vista emocional, aunque para mí la inteligencia emocional es fundamental. Hablemos antropológicamente. El primer beso entre dos personas que se gustan, que puede ser de una mamá a un hijo, puede ser dos chicos, no importa. El primer beso. Yo lo veo como una banalización, porque Claro. estamos hablando de tomarte una Coca-Cola. Sí, sí. No, Ya son lo absurdo, cosas ¿no? totalmente absurdas. Lo absurdo. Entonces, ¿viste cómo ese uso impresionante de elementos que es para vender? Nunca nadie compró tantas cosas como después de la Segunda Guerra Mundial. Y nunca Claro. nadie compró tantas cosas como de los años 70 hasta el momento actual. Sin necesitarlas. Muchas veces sin necesitarlas. Y, por ejemplo, el hecho de tener que renovar, el cambio de temporada, el cambio de mobiliario, el cambio de electrodomésticos, el cambio de las casas. Entonces, hay una desvalorización también de lo que son los objetos. Bueno, cuando éramos chicos, ¿no? Ese juego de tazas era intocable y era de un valor tremendo. O así con tantas cosas. O el Exacto. mueble viejo de la abuela. claro. Ahora el mueble viejo de la abuela está en un galpón. Tal cual. En el Y mejor, la calidad, y la en el calidad, mejor de los sí. casos. Y la calidad de las cosas. ¿no? Exacto. Y ahí aparece lo de la obsolescencia programada, que a mí me parece un interesantísimo concepto. Claro. Que tenemos que entender que está hecho en el mundo actual, en el mundo del siglo XXI. Todo está hecho para fenecer rápidamente. Entonces, la idea de saber darle el valor y no el precio a las cosas. A veces con Ignacio Suárez, el escritor, y bueno, músico también él, y fue conductor de televisión tantos años, hablábamos del valor y el precio, ¿no? Cuando Claro. teníamos un programa en común. El valor de las cosas no se puede confundir con el precio de las cosas. Y, el ya hecho- lo llevaron, por algo le pusieron el nombre. Por ¿no? eso, El valor. valor que tiene esto. Claro, y el precio. Pero no confundamos, esto no es valor. Claro, vos date cuenta, y acá vamos a terminarlo Sí, porque sí, podríamos sí, sí. seguir No, durante no, 24 horas. metemos en un Tenemos debate. después en un brete. Vos pensás en la crisis del agua. El agua. Ujú. Yo les decía siempre a mis alumnos, tal vez Facundo se acuerde, los recursos renovables, el agua es autorrenovable, son renovables, pero no son inagotables. Ujú. No son inagotables. Porque el agua que tenemos en el planeta en este momento es la misma agua Ujú. que se originó a través de los cambios químicos en la atmósfera terrestre, en ese planeta primigenio, ¿no? Ujú. Cuando el agua escasea, no hay ninguna bebida que te la sustituya. Claro. No hay nada que te... Afortunadamente nosotros tuvimos agua para bañarnos, para lavar la ropa, pero las plantas, por ejemplo. Yo tuve plantas que murieron debido al agua, porque no llovía y tenía que regarlas con el agua que tenía, y por más que tratara de evaporarlas, no había forma. Entonces, estamos hablando de que el agua es un elemento cuyo valor es incalculable, el valor. Totalmente. Y entonces es como para sentarnos, pensar Totalmente. y ver las distintas facetas. Catherine. Bueno. Sí, un pequeño aporte. Facu está inquieto hoy. Me encanta, Facundo, me encanta, me encanta. En base a la obsolescencia programada, esta bombita de luz en una estación de bomberos en Estados Unidos lleva prendida 120 años. ¿Cómo? 120 años encendida. Es tremendo. Porque antes se hacían, los Se objetos se hacía hacían para que duren. Para Se que hacía duren para siempre. que duraran. Y ahí se dieron cuenta Pasaba que con los estás- electrodomésticos. Exacto, Facundo. Así no La vamos a hacer heladera dinero. que era Claro. Por ejemplo, la heladera de mi Se tía dieron que cuenta. la usaron mis primas, por ejemplo. El auto que era El del auto, abuelo. los electrodomésticos. Claro, los muebles. Los muebles de madera. Los muebles de madera. Sí, sí, sí. Claro. Ahora tenemos el MDF. Claro. Se hace pedazo a los se 2 hace, años. Claro, lo corriste y se torció todo para un lado. Entonces, gracias por eso que fue realmente Muy bueno. interesantísimo. Qué lindo. No, Catherine, no. Qué lindo. Hemos andado, mirá que nos sentimos un poco Humberto Eco, aunque Ah, sea un sí, 1%. Claro que sí, pero hoy- bueno, él nos despertó esto, entonces despertó se lo a- agradecemos. Con esa frase ya desbarrancó Se lo todo. ¿Vieron lo que agradecemos. genera, no? Si recién te prendés, la columna va a quedar subida a YouTube, así que no te pierdas el misterio de la palabra. Hoy, Humberto Eco, de la mano de María García Marichal. Muchas gracias. Y de Catherine Velázquez. Hasta la próxima. 24/7 Express.